¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta capacitación. El día de hoy tiene el nombre de Power BI, buenas prácticas en la implementación de modelos de BI en organizaciones. Estamos para ayudarte en tu crecimiento profesional. Nosotros somos Certifícate Project Control. Estamos asociados con el PMI, con el Colegio de Ingenieros del Perú, Autodesk, el Colegio de Economistas de Lima y también el Colegio de Arquitectos del Perú. Nuestro objetivo de este masterclass es poder romper las barreras organizacionales hasta crear una cultura de datos. Como lo comenté, nuestros convenios son con Autodesk, con el PMI, con el Colegio del Perú, con el Colegio de Ingenieros del Perú, con el Colegio de Economistas de Lima, Presto y el Colegio de Arquitectos del Perú. Somos ATP del PMI acá en Perú. De igual manera, bueno, este masterclass que es Power BI, buenas prácticas en la implementación de modelos de BI en organizaciones. Tenemos como ponente al ingeniero Sergio Mendoza, quien tiene más de 8 años de experiencia en proyectos de minería, infraestructura y edificaciones, desempeñando como planificador de proyectos. Justo ahora lo van a conocer. Bueno, el certificado que van a poder obtener de este masterclass, algunos inicios exitosos que hemos tenido como Certifícate. De igual manera, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Certifícate Project Control. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Así que buenas noches, ingeniero. Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas bien? Sí, 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 se lo escucha bien. qué bueno. Ahora me confirma si es que puede compartir su pantalla, por favor. Sí, sí. A ver, denme un minuto. ¿Me Perfecto, está avisas, bien. me avisas en qué momento también inicio? O sea, ya puedo Sí, iniciar. claro que sí. Ya podemos iniciar. Me parece que ya hay varios participantes, así que sí, puede compartir su pantalla y bueno, iniciar. Ya, ok, vale. Dame un segundo que comparto mi pantalla. Perfecto, está bien. Solo pediré por favor que me confirmen si ya están viendo mi pantalla para saber que está todo ok. Sí, correcto, todo en orden. Podemos ver la pantalla. Va, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación, de verdad. Y nada, primero que nada, agradecerles a quienes están presentes, a quien han podido acceder a este primer masterclass, porque, bueno, van a ser una serie de algunas clases que gracias a Certifícate, bueno, que está dándonos este espacio un poco para poder compartir algo de conocimiento con ustedes, ¿no? Sobre todo, buenas prácticas, el primer tema es buenas prácticas en Power BI, en la implementación de modelos de Power BI en organizaciones, que es de repente un poquito más diferente a lo que se suele ver, ¿no? Que es un poco más de técnico de implementación en BI, sino que acá lo que buscamos es un poco abarcar aquellas lecciones aprendidas que uno puede, que uno puede afrontar al momento de implementar un modelo de BI en una organización, ¿no? Entonces, tanto puede ser público o privada. Entonces, voy a comenzar un poquito hablando en general del tema y después presentándome y para que ustedes me conozcan también y ya después pasamos de lleno a lo que son algunos conceptos generales y a las buenas prácticas, ¿no? Entonces, el tema es buenas prácticas en la implementación de modelos de inteligencia de negocios en organizaciones y un poco para que ustedes también me conozcan. Yo soy ingeniero civil de la UNI, eh, soy también certificado PMP, ya tengo alrededor de 9 años de experiencia en proyectos de las fases de ingeniería y construcción, ¿no? Inicialmente trabajé en el rubro de la construcción y bueno, ahora estoy los últimos años en ingeniería para el sector minero. Bueno, he trabajado en proyectos tanto de las fases de ingeniería básica, ingeniería de detalle, eh, y también en la parte de construcción, ¿no? En los sectores de minería, infraestructura y también edificaciones. En distintas áreas, en realidad, ya que mi perfil inició bastante técnico, se podría decir que en geotecnia, después pasaba por oficina técnica, también he estado en control de proyectos, después tuve la oportunidad de pertenecer a la PMO un tiempo, y bueno, ahora estoy dedicado netamente a lo que es
como Project Control Specialist en Stantec, viendo temas de implementación de modelos de BI para mejoras de procesos en la organización. Y también pues el control de proyectos como responsable y coordinador del portafolio de proyectos de la minera Cerro Verde, ¿no? Entonces, digamos que ya tengo buenos años trabajando y los últimos 5 años de mi experiencia profesional conocí Power BI y así como todos creería que alguna vez nos gustó programar en la universidad, em, fue como un amor a primera vista, ¿no? En mi caso es así y bueno, me he dedicado bastante a esto. De hecho, cada cosa que hago trato de optimizar el proceso al máximo para poder tomarme el menor tiempo posible en las actividades que realizo. Y bueno, Power BI es mi aliado estratégico, así como otras herramientas que hoy día también les voy a mostrar, ¿no? Bueno, hace poco también, junto a un socio, fundamos Dataport, que es una empresa que tenemos justo con el objetivo un poco de de llevar este conocimiento, este know-how a otras empresas que también busquen implementar modelos que los ayude a solucionar las problemáticas que tienen o que enfrentan a veces las operaciones en los negocios de estos sectores, ¿no? De ingeniería, construcción y cualquier empresa en realidad que gestione proyectos en distintos entornos. Entonces, nada, eso. Esta es una serie de masterclass, que no es, esta es la primera de varias, así que no nos vamos a meter, como les dije, tanto al lado técnico, vamos un poco a ver algo más general y un poco de lecciones aprendidas de estos años ya que vengo implementando modelos de inteligencia de negocio en los sectores público, privado, ¿no? Entonces, vamos a compartir un poco de eso y al final seguramente tendremos un tiempo para que ustedes también puedan hacer algunas consultas. Y bueno, nada, ahí podemos responder. Entonces, esta es la primera masterclass, así que vienen más. Así que si les gusta, los estamos esperando para que sigan participando, ¿no? Entonces, vamos a empezar con algunos conceptos que me gustaría que podamos refrescar de repente o conocer, quizás, si es que alguno de ustedes es primera vez que está escuchando alguno de estos términos. Entonces, me gustaría que los afiancemos y los tengamos bastante presentes porque conocer de esto nos ayuda mucho antes de poder implementar un modelo de inteligencia de negocios, ¿no? Sobre todo si no se trata pues de un modelo en el cual solamente estamos conectando un origen de datos, ¿no? Ya que aquí el enfoque de este masterclass es para modelos que tienen múltiples orígenes de datos, no solamente desde Excel, sino también de otras bases de datos tipo SQL, de repente bases de datos que están con conexión web service de ERPs, o también distintas fuentes o diferentes de datos, ¿no? Como puede ser también eh, el CRM de Microsoft, ¿no? O inclusive otras herramientas de inteligencia de negocios. Entonces, eh, mi experiencia se basa principalmente en modelos complejos, ¿no? Porque sé que a veces vemos en internet muchos cursos para conectar Power BI con Excel, Power BI con esto, ¿no? Pero al final creo que el valor agregado de Power BI en la experiencia que tengo es poder procesar y transformar datos para poder obtener información valiosa, ahorrándonos todo el tiempo de procesamiento manual que muchas veces se encuentran en las organizaciones para poder tener un reporte y eso. Entonces, para poder entender ese tipo de implementaciones, estos 5 conceptos que he puesto acá me parece que son bastante claves y los tenemos que repasar. Después de repasar estos 5 conceptos, vamos a entrar ya de lleno a las buenas prácticas, que son una serie de buenas prácticas que he puesto para ustedes y que me gustaría compartir en este momento, ¿no? Entonces, pasamos por el término inteligencia de negocios. Creo que todos, al menos si estamos acá en este curso o en este masterclass de Power BI, entendemos o lo que es inteligencia de negocios. Pero igual es importante refrescar un poco esos conocimientos, ¿no? BI, Business Intelligence, inteligencia de negocios. eh, en resumen, lo que buscamos es integrar distintos tipos, distintos orígenes de datos de distintas fuentes, ya sea fuente de Internet, fuente en Excel, fuente en SQL, fuente en un ERP o de repente Azure o cualquier otro tipo de data. Buscamos integrar, procesar fuentes de información de distintos orígenes en un solo repositorio, ¿no?
ya que sabemos que muchas organizaciones tienen información que no está homologada. Entonces, inteligencia de negocios es parte de eso, ¿no? Poder centralizar bastante información, procesarla y llevarla a un solo repositorio de información, que es una base de datos centralizada, ¿no? Power BI y seguramente muchas herramientas de inteligencia de negocios no son bases de datos, pero nos ayudan a transformar la información y almacenarla en un solo origen. Luego lo podemos usar para poder conectarlo con otros modelos. Entonces, entendamos inteligencia de negocios como poder centralizar distintas fuentes y orígenes de datos en un solo punto, ¿no? Procesar información, transformarla para poder generar información para tomar decisiones, ¿no? Y es una serie en realidad, no solamente eso, sino involucra conocer distintos tipos de herramientas y todo lo que viene girando en torno a este concepto, tecnología, ¿no? Bueno, en el mercado hay distintas herramientas de inteligencia de negocio. Voy a poner el cursor para que puedan ver. Ya. Power BI es una de ellas, ¿no? Power BI es bastante conocida porque es de Microsoft, Power Business Intelligence, pero también hay otras más, hay muchas más. Eh, y bueno, en este masterclass específicamente nos vamos a centrar en Power BI, ¿no? Tableo también es otro software de inteligencia de negocios que es bastante conocido y que en algunas organizaciones públicas también he visto que lo implementan, ¿no? Y así hay muchas más, pero creo que una de las más conocidas es Power BI por el entorno de Microsoft y también porque ofrece conectividad con el paquete de Office 365 y cualquier licencia, ¿no? Ya sea la Enterprise 3, la Enterprise 5 o cualquier licencia que una empresa puede tener post pandemia, que todos, o la mayoría de empresas me parece que trabajan en entornos de SharePoint y con OneDrive, ¿no? Entonces Power BI se puede conectar fácilmente a esos entornos, así que es bastante común. Aparte que está presente en varios de los varios licenciamientos que vende Microsoft también con el usuario, ¿no? Entonces, pero hay otras herramientas, así que digamos que inteligencia de negocios es el proceso de centralizar información de distintas fuentes de datos en un solo repositorio usando tecnología avanzada y existen distintas herramientas que hacen inteligencia de negocios, ¿no? Y una de ellas es Power BI. ¿Y cuál es el objetivo? Obtener dashboards que nos permitan tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones a nivel operacional, a nivel de proyectos, ¿no? En general, en función a los KPIs que se definan, ¿no? Para los distintos dashboards, ¿no? Entonces, inteligencia de negocios, un poco para que lo tengan mapeado. Otras herramientas de BI que se puede integrar a BI fácilmente, ¿no? Oracle, por ejemplo, que tiene una suite de distintos softwares, ¿no? Ya sea Primavera, también tiene RPs, también tiene arroba risk, también tiene N software más y se pueden integrar directamente y fácilmente con Power BI. De hecho, en la experiencia que tengo yo en estos años, me ha tocado integrar Primavera y también RPs de Oracle con Power BI. Sencillo, Dynamics 365, que es el RP de Microsoft, ¿no? Donde se almacena toda la información de las aplicaciones de Microsoft, ya sea Power Apps, ya sea el Projects for the Web, ya sea el mismo Power BI almacena información en Dynamics 365. El Teams, por ejemplo, en Teams, ustedes cuando entran a ver Teams, tienen toda la lista de usuarios de Teams y todos los datos del usuario de Teams que está asociado al correo, ¿no? Toda esta información se almacena en Dynamics también. Entonces, es de fácil acceso si logramos conectar Dynamics 365 con Power BI, que también lo he hecho y wow, o sea, es sensacional toda la información a la que se puede tener acceso que genera una organización si trabajas en el entorno de Office, solamente poder conectarte a Dynamics 365, ¿no? Bases de datos SQL, bastante común, ya que distintos software que no son muy conocidos, pero que a veces las empresas contratan, tipo RPs contables o tipo eh, incluso desarrollos in-house que pueden tener las organizaciones, ¿no? A veces pueden crear una aplicación in-house para poder cargar horas o un timesheet, o pueden cargar una actualización, pueden desarrollar una aplicación in-house para hacer un staffing planning, ¿no? O distintos objetivos que a veces in-house se pueden crear, por lo general.
cuentan con bases de datos SQL, entonces el BI se puede conectar a este tipo de bases de datos y complementar una solución in-house también, ¿no? Entonces es importante esto. Internet, ¿no? Power BI por excelencia se puede conectar a Internet y jalar distintos tipos de información en línea. Yo he tenido la experiencia de conectar, jalar los tipos de cambio directamente del BCR y ya solucionar esa problemática que muchas veces en empresas a veces está, ¿y cuál es el tipo de cambio? Y si, sobre todo si la contabilidad de repente está en soles y tú tienes ventas en dólares, ¿no? Entonces, y infinidad de usos que se pueden dar para conectando Power BI a Internet, ¿no? SharePoint, ya que es el entorno de Microsoft. Así que SharePoint, podemos conectarnos a carpeta de SharePoint a través de Power BI para sacar distintos tipos de reportes, tipo, puede ser el estado de algunos documentos, puede ser un listado de entregables de documentos, puede ser un reporte de alertas si lo combinamos con Power Automate, ¿no? Un distinto tipo de información. Igual OneDrive, Excel Online, ¿no? Eh, Justo hoy día en una reunión del trabajo, una compañera empezó a mostrar unas soluciones de Excel Online usando scripts y Power BI y era sensacional las cosas que se pueden hacer con Excel, Power BI y también scripts en Excel Online, ¿no? Oracle Primavera P6, que también es bastante conocido. Acá en Certifícate hay eh, cursos, ¿no? que nos permiten conectar BI con Primavera. La magia está cuando nos logramos conectar a la base de datos directamente. Eh, es sensacional todo lo que se puede hacer conectando VI con Primavera, ¿no? Personalmente lo he podido ver, lo sigo viendo en un proyecto de implementación que estoy haciendo ahora y, y nada, o sea, de verdad que, que ahorra muchísimo tiempo, ¿no? De procesamiento y de traslado de data. Y no es una conexión vía Excel, sino es una conexión directa, ¿no? La base de datos SQL. El Project for the Web, que es una herramienta de Microsoft que va a tender a, a superar a Microsoft Project, que ahorita es la herramienta que tiene bueno, la base de datos de Microsoft Project está ahorita, toda la información está en Power Platform, ¿no? Pero hoy por hoy Project for the Web se está mejorando para poder hacer análisis de valor ganado y también poder almacenar su información directamente en Dynamics 365, ¿no? Justo hace poco hemos hecho un proyecto junto con José, con Certifícate, donde pudimos implementar el Project for the Web con Power BI y fue sensacional, ¿no? De hecho, sobre todo porque Project for the Web es una herramienta que se viene con fuerza y seguramente en los próximos meses ya va a incluir nuevas versiones que permitan hacer muchas soluciones, muchas mejores soluciones, ¿no? Entre estas dos aplicaciones. Power Apps también, sobre todo para si buscamos integrar distintos modelos de BI, podemos construir un modelo de BI por cada área de una organización que es grande y conectarlas todas en un solo Power App, ¿no? Entonces es bastante útil para poder mostrar ya los dashboards eh, de cara al usuario final, ¿no? En Power Apps. Y para poder integrar también otra información de Dynamics 365 o queremos complementar de repente con información que se pueda ingresar directamente por el usuario, ¿no? Que está revisando el modelo, porque a veces directamente a Power BI no se le puede agregar input de data, pero se puede crear una aplicación en Power Automate que permite ingresar información y que luego esta información se complemente con la del modelo y así poder integrarlo todo en un único modelo a través de Power Apps, ¿no? Es increíble también esta solución. Y cada vez va desarrollando más y si no nos ponemos al día, nos quedamos atrás. Así que este tema de Business Intelligence es para estar corriendo detrás de toda la información. Power Automate, que bueno, personalmente yo siempre lo he usado para poder desencadenar alertas, ¿no? Luego de elaborar un reporte de Power Automate, de Power BI, cuando ya se tiene toda la información procesada, homologada, ya la tienes en un dashboard, se pueden generar botones en Automate que te permiten, y puedes programarlos, inclusive esos botones en Automate semanalmente para poder exportar toda la información hacia los gerentes de proyectos, hacia los líderes que toman decisiones, ¿no? Y bueno, infinidad de cosas que se pueden hacer con Power Automate, pero la integración con BI es bastante buena, funciona bastante bien y me parece que si estamos haciendo y estamos construyendo un modelo de BI, tenemos que complementarlo con Power Automate. No hay forma de que no lo complementemos con Power Automate, ¿no? Entonces, nada, les dejo eso para que lo puedan tener en cuenta. Y Teams también, ¿no? Teams que bueno, todos o muchas organizaciones post pandemia empezamos a usar Teams,
¿no? Y quizá muchos no nos hemos dado cuenta que Teams se puede conectar directamente a Power BI y no solamente con Power BI, sino que Teams se puede conectar a cualquier aplicación del entorno de Microsoft 365, pero es bastante interesante poder crear un grupo con tu equipo de proyecto y anclarle los dashboards de Power BI para tomar decisiones en el mismo grupo de Teams, ¿no? Entonces, también, al igual que si están creando un modelo de BI y están construyendo, están usando Power Automate, también les sugiero que creen grupos y lo puedan conectar con Teams y de verdad que la experiencia va a ser muy buena, enriquecedora y también van a poder interactuar mejor con su equipo y con la información para tomar decisiones, ¿no? Entonces, estas herramientas de, de, de BI son algunas de las que al menos yo en mi experiencia he podido usar, implementar y les puedo dar fe que se pueden construir muchísimas cosas si conocemos estas herramientas en torno a BI, ¿no? Y para poder hacer más robusto el modelo y complementarlo, ¿no? Entonces aquí, como les decía, no nos vamos a enfocar en entrar a BI, abrir el software, conectar un Excel, ¿no? Sino esta masterclass es un poquito más para compartir experiencias y buenas prácticas de qué es lo que les sugiero a ustedes y en base a la experiencia que he tenido implementando modelos, eh, cuáles son los pasos a seguir para poder implementar uno en las organizaciones que ustedes laboran, trabajan y también puedan dar soluciones a sus gerencias, ¿no? Gerencias o jefes funcionales. La estructura organizacional es importante entenderla porque antes de implementar un modelo en una organización necesitamos entender cuál es el tipo de organización en la que estamos implementando el modelo. Bueno, el PMI define tres tipos de organizaciones, ¿no? Que son las funcionales, las matriciales y las orientadas a proyectos, ¿no? La primera imagen, esta de acá es la funcional. Entender una organización funcional donde no hay un gerente de proyectos, donde tienen un líder funcional y todo el equipo reporta directamente al líder funcional. Por lo general está asociado a cómo la organización estructura sus centros de costo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de implementar un modelo es entender cómo funciona, cuál es el organigrama, ¿no? Solicitar el organigrama de la organización para ver cómo fluye la información de reportabilidad hacia las personas que toman decisiones, ¿no? Que son por lo general los gerentes de área, los directores, ¿no? El gerente general, el gerente de operaciones. eh, Entendamos la organización, ¿no? Entendamos si es una organización funcional, si es una organización matricial, donde ya existen directores de proyectos y gerentes funcionales. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de los reportes si tenemos una organización matricial, que un recurso genera información hacia dos líderes, ¿no? Hacia el gerente funcional y hacia el director de proyecto? Entonces, probablemente existan reportes dentro de esta organización orientadas a proyectos para la toma de decisiones del director de proyecto y orientadas a la operación para la toma de decisiones del gerente funcional. Entonces, si estamos en el entorno de una organización matricial, si estamos implementando un modelo de inteligencia de negocios para tomar decisiones, pensemos en que no solamente el gerente de proyectos va a tomar decisiones, sino también va a tomar decisiones el gerente funcional, ¿no? Ahora, si estamos en una organización que es orientada a proyectos, netamente, a ver, disculpen un segundo. Ok, disculpen que me estaba recibiendo un WhatsApp importante, pero nada, ya, ok, si estamos en una organización que es orientada a proyectos, entonces no hay gerentes funcionales y probablemente todos los reportes que creemos de los modelos que vamos a implementar van a ir para la toma de decisiones solamente del gestor de proyectos, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de organización en el cual nosotros estamos implementando el modelo, vamos a tener que digamos que mapear diferentes procesos para el flujo de información y para la toma de decisiones de la información que se genera a través del modelo, ¿no? Entonces, importante mapear esto primero, ya que no es simplemente agarrar el BI y empezar a construir un reporte, sino que, ¿por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros empezamos a crear un reporte de la nada, podemos satisfacer la necesidad de una persona, pero luego cuando venga otra persona y también quiera ver información, probablemente vamos a tener que reconstruir todo el modelo de datos y hacerlo desde cero porque empezamos mal, ¿no? Entonces siempre es bueno planificar y para eso necesitamos saber y conocer primero qué estructura organizacional es la en la que estamos implementando, ¿no?
Gestión de portafolios también es un concepto que les sugiero poder leer, empaparse un poquito más. Hay una guía de gestión de portafolios del PMI, ¿no? Y bueno, básicamente es poder entender cómo la suma de proyectos y operaciones y programas que pertenecen a una organización se alinean a un objetivo estratégico y cómo la información de los proyectos, programas y las operaciones, y que en la base inferior tenemos a todos los recursos, generan data para poder tomar decisiones a nivel organizacional, ¿no? Entonces, entendamos cómo está estructurada nuestra organización y bueno, la PMO, que es bastante famosa luego de los Panamericanos en la que se implementó en 2019 y luego que también lo pusieron obligatoriamente que se ejecuten oficinas PMOs en algunos proyectos públicos. eh, Tiene algunos, trabaja con estándares, políticas, hay PMOs de training, gestiona recursos y también se encarga de implementar procesos, ¿no? Entonces, digamos que cuando estamos implementando modelos de BI, eh, coordinar directamente con la PMO es bastante importante, ¿no? Ya que la PMO está encargada de definir estos procesos que permiten que todo el flujo de información funcione desde los recursos hacia los proyectos y hacia el portafolio de proyectos, ¿no? Em, Esos conceptos son importantes. Entender entonces, BI, por ejemplo, hace poco estuvimos viendo una licitación para participar en un proceso de implementación de PMO en una entidad pública. Y bueno, PMO Value Ring tiene varios pasos, ¿no? Para implementar. Y uno de los pasos es definir los KPIs y poder establecer un modelo que permita generar KPIs para poder tomar decisiones y llevar el control de la oficina PMO, ¿no? Entonces, está bastante relacionado el concepto de Power BI con PMO. Si buscamos darle el enfoque de implementar un modelo a nivel organizacional, ¿no? Así que estos conceptos son clave. Eh, bueno, también acá un poquito quería mostrarles, por ejemplo, este es un portafolio de proyectos. He ocultado algo de data aquí que es confidencial, ya que cuando implementamos modelos de BI en organizaciones, a veces trabajamos con data confidencial como nombres de clientes, ventas, costos, ¿no? Así que siempre es bueno también tener eso en cuenta, ¿no? Si ustedes comparten luego conocimiento, pues que toda esa información es confidencial, ¿no? Entonces, este es un proyecto que se implementó de un portafolio de proyectos en una empresa, ¿no? De ingeniería y bueno, esta es una lista de proyectos luego de ya estar implementado el portafolio. Cada uno de estos proyectos que están en primavera, pues se le hace un cronograma, un seguimiento cronograma, ¿no? Eh, y sabemos que si este cronograma tiene recursos asignados, podemos obtener una curva de demanda, ¿no? Que básicamente viene a ser el histograma de recursos. En el pasado son los actuals y el futuro es el forecast, ¿no? Eh, Estos son conceptos ya de gestión de proyectos, pero lo que quiero acá que ustedes entiendan, básicamente es que un portafolio de proyectos se nutre de la información de proyectos independientes, ¿no? Cada una de estas barras es un proyecto. Si ampliamos una de estas barras, obtenemos actividades que son dentro del proyecto, que cotidianamente les hacemos un seguimiento semanal, ¿no? Con un tracking Gantt y identificando los avances físicos, ¿no? Y estimando el estimate to complete y también los remaining early finish o remaining last finish, ¿no? Y de eso obtenemos una curva S, ¿no? Una curva S y un histograma de recursos, ¿no? En el histograma de recursos tenemos los actuals y tenemos también el forecast, ¿no? El late y el late y el early, ¿no? Y de ahí tenemos una curva que si nosotros la sumamos, sumamos la curva de todos los proyectos de la organización, ¿no? Podemos obtener una curva muy grande, que es la curva del portafolio que vendría a ser la demanda, ¿no? A esto se le denomina demanda de trabajo de una organización, que es básicamente toda la proyección de forecast de todos los proyectos que contienen, que están, digamos, gestionados por una organización. Eh, a nivel ya operacional, esto es la demanda de trabajo, ¿no? Y acá un poquito más para entender cómo se integra la operación y los proyectos. Este es un gráfico también se obtiene del libro de gestión de portafolios del PMI, donde se busca obtener un equilibrio entre lo que es la capacidad instalada y la demanda de los proyectos, ¿no? Esta es la demanda que viene de todos los proyectos que estamos viendo que es esta línea, ¿no? Vendría a ser esta línea
que se alimenta de toda la información de un proyecto independiente, ¿no? Esta es la capacidad de una operación, ¿no? Que se puede medir en HH, se puede medir en ventas, se puede medir en costos, se puede medir en revenue, net revenue, se puede medir en, en función de la variable o la métrica que ustedes definan, igual a demanda, ¿no? Generalmente es en HH, en proyectos de ingeniería, construcción que trabajamos y podemos entender, ¿no? Inclusive los gerentes entienden mucho los KPIs a nivel de HH, a veces cuando les mostramos KPIs a nivel de ventas, a nivel de costo, ya un poco se pierden al menos para poder hacer un análisis de recursos, de gestión de recursos, ¿no? Entonces, a nivel operacional, la visión cambia, ¿no? No solamente de un proyecto, sino es de toda una operación. Entonces, ahí nos interesa mucho ver la demanda y la capacidad. Entonces, estos conceptos, para que ustedes puedan entender cómo la data de un proyecto que es pequeño, luego se termina integrando con la data de todos los otros proyectos de la organización para generar data de todo un portafolio y del cual también se construyen reportes para tomar decisiones, ¿no? Bueno, que en este caso, por ejemplo, si la demanda está por encima de la capacidad, estaríamos en sobreutilización, no se busca un punto de equilibrio. Ese es un entorno multiproyecto donde, por ejemplo, hay tres proyectos dentro de una organización y tenemos un mismo recurso trabajando en distintos proyectos, que es el caso, por ejemplo, para las empresas que tienen proyectos de TI o proyectos de ingeniería, ¿no? No suele pasar mucho en proyectos de construcción porque ahí hay recursos asignados netamente a un proyecto independiente, pero en otros sectores, TI, ingeniería o también, por ejemplo, no sé, empresas de servicio, donde un recurso va a distintos proyectos, nos enfrentamos con un entorno multiproyecto, ¿no? Entonces, implementar un modelo de BI para solucionar la problemática de la gestión de recursos en un entorno multiproyecto es una muy buena alternativa, ¿no? Cuando se trata de este tipo de organizaciones que es bastante común. Entonces, nada, esos conceptos, poquito para que ustedes puedan, para poder hacer una introducción rápida a lo que son las buenas prácticas de implementar un modelo de inteligencia de negocios. Eh, más a detalle, ustedes pueden ahondar, yo se los dejo aquí para que puedan investigar un poquito más acerca de estos conceptos, pero siempre son bastante útiles antes de poder implementar un modelo, ¿no? Poder conocer este tipo de conceptos que a veces eh, de repente no muchos conocemos, pero que sí son importantes para poder tener bastante criterio y poder generar reportes que generen valor, ¿no? Entonces pasamos a las buenas prácticas. Las buenas prácticas, bueno, las he dividido en 7 puntos, un poco para ir viéndolas poco a poco. Aquí sí nos vamos a explayar un poquito más de repente. eh, y bueno, no sé cuánto tiempo tenemos, pero en el tiempo que quede, en el tiempo que quede. Bueno, una primera buena práctica si estamos implementando un modelo de inteligencia de negocios es tener un plan de gestión de tu proyecto, ¿no? Eh, Inicialmente, lo que yo siempre sugiero antes de implementar un modelo de inteligencia de negocios en una organización es generar un esquema conceptual, ¿no? Un esquema conceptual bastante básico, ya que por lo general cuando uno está implementando un modelo de inteligencia de negocios, necesitas un sponsor también dentro de la organización, necesitas alguien que esté interesado en implementar este modelo, porque la implementación de un modelo de BI por lo general genera un cambio dentro de la organización, ¿no? Y a veces hay muchas personas que dentro de la organización pueden ser reacias a este cambio, ¿no? Todo cambio a veces da miedo, pero si es para positivo, por lo general los líderes o gerentes o los sponsors de tu organización van a apostar por el cambio. Pero para poder convencer a esas personas de que se genere el cambio y se implemente un modelo para optimizar los procesos y agilizarlos, necesitan vender una idea, ¿no? Y una herramienta muy poderosa para vender una idea es crear un esquema conceptual, ¿no? Un esquema conceptual como este, por ejemplo, en el cual se presenta un modelo de BI integrando distintos orígenes de datos, ¿no? Este es para una organización X que trabaja con proyectos, que arranca todo su proceso con una propuesta ganada, ¿no? Esta propuesta ganada se carga en un sistema en Microsoft Dynamics 365. Esta propuesta ganada también viaja al área de recursos humanos de la organización. El área de recursos humanos de la organización lleva el control del registro de horas de los proyectos, ¿no?
genera un timesheet y otra información adicional, data uno, data 2, data 3, ¿no? Esta propuesta ganada también se carga en Primavera, una línea base, o en Project, puede ser Project for the Web también. Y toda esta información de los proyectos en Primavera se suele cargar la información del budget y también ahí llevamos el control del avance físico y por lo tanto también tenemos el Earn Value en Primavera, ¿no? Y de recursos humanos suele llevar el control de las HHs, tanto en proyectos de construcción con el tarea del personal y en proyectos de ingeniería y con el timesheet de los recursos de ingeniería que trabajan, ¿no? Y bueno, podemos crear un modelo de BI que conecte información tanto de recursos humanos como de las que genera proyectos, como la que está en el propio RP de Dynamics 365 que se alimenta de información cuando entra un recurso nuevo, por ejemplo, ¿no? Y con esta información que está procesarla y transformarla en BI y generar reportes para tomar decisiones a nivel proyectos y operaciones, ¿no? Y de repente al final conectarla ya con Power Automate para poder mostrar todo en una aplicación que pueda ser compartida con los gerentes clave, poder ponerle filtros, accesos, ¿no? Privacidad, porque hay de repente un gerente no puede ver la información de otro y viceversa, ¿no? Y X cosas. Por eso es un modelo pequeño, un esquema conceptual que he preparado para ustedes, para que ustedes de repente vean cómo pueden esquematizar un modelo cuando están buscando implementarlo en el paso uno y vender la idea, ¿no? Entonces, importante al momento de elaborar o planificar, ¿no? La implementación de, de su proyecto de inteligencia de negocios, ¿no? Después también básico es hacer un cronograma. Primero definir fases, ¿no? Implementar un modelo de inteligencia de negocios no es solamente agarrar un archivo y crear el modelito de BI y conectarlo al Excel. No, va más allá de eso, ¿no? Es algo más similar a implementar un ERP o implementar un software tipo SAP, tipo Replicon, ¿no? Que son ERPs organizacionales. ¿Cuál es la diferencia con implementar un RP? Es que el modelo de inteligencia de negocio se adapta a tu necesidad, es más flexible, es muchas veces más económico. Obviamente no, y sobre todo más flexible, porque si uno quiere hacer modificaciones posteriores a la implementación, pues lo puedes hacer a necesidad del usuario, ¿no? Al final. Entonces debemos ya definir ciertas fases para implementar nuestro modelo de inteligencia de negocios. Debemos arrancar siempre con un levantamiento de información, pasar por una definición de alcance, eh, ¿no? Mejora de procesos, ¿no? Una etapa de mejora de procesos, porque van a haber algunos procesos que se tengan que modificar para que este modelo funcione, sobre todo si hay algunas áreas que no generan data necesario o suficiente para poder alimentar el modelo de BI, porque el modelo de BI se alimenta de data, pero ¿qué pasa si una organización o un área de esa organización no está generando esa data que necesita el modelo para poder generar los reportes, ¿no? Entonces hay que implementar mejora de procesos, plasmarlos, entrenar al equipo a generar esta nueva información y luego continuar con el desarrollo del modelo, ¿no? El desarrollo que tiene estas etapas, que lo vamos a ver a detalle un poquito más adelante, y también siempre la fase de documentación y capacitación son importantes, ¿no? Eh, bueno, pero en líneas generales debemos planificar. Este es un plan para una implementación de un modelo de inteligencia de negocios a gran escala, ¿no? Y si esa gran escala puede tomar hasta un año una implementación de un modelo de inteligencia de negocios, ¿no? Este, por ejemplo, es un proyecto a nivel Latinoamérica, ¿no? Que se está buscando implementar para Chile, Perú y Argentina a todo a nivel regional y no solamente involucra eh, agarrar un modelo y conectar el Excel o conectar la fuente de datos, ¿no? Sino involucra tener reuniones también con los directivos, poder plantearles capacitar, ¿no? Entonces hay muchos procesos adicionales. Vamos a entrar a cada uno de estos puntos, pero voy a pasar ahora porque este punto solamente quería mostrarles que es necesario hacer siempre un cronograma si ustedes buscan implementar un modelo de inteligencia de negocios. Entonces, la primera buena práctica ya entrando a lo que es el desarrollo del proyecto es levantar la información de la organización en la que ustedes están buscando implementar el modelo de BI, ¿no? ¿Cómo les sugiero que levanten la información de la organización? Pues Visagi es una herramienta bastante práctica para levantar los procesos. Muchas veces buscamos implementar un modelo que nos solucione un problema, pero no entendemos
correctamente el problema. Y para entender correctamente el problema, lo primero que tenemos que hacer es, si estamos buscando implementar un modelo de BI a gran escala en una empresa, es entender cómo funcionan sus procesos, ¿no? Cómo funcionan los procesos de logística, cómo funcionan los procesos de recursos humanos, de proyectos, el área de proyectos, de repente finanzas, ¿no? Contabilidad. Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer es levantar los procesos de la organización, ¿no? Eh, Eso también va a depender de la dimensión que tenga la implementación que ustedes están haciendo, ¿no? Si es una implementación grande, tenemos que levantarlo todo necesariamente para poder primero entender cuál es el flujo de información que generan todos los colaboradores de una empresa y cómo el modelo de BI se puede integrar a este proceso para poder también mejorar el proceso y bueno, a partir de ahí definir el alcance, ¿no? Del modelo de vida. Entonces, por ejemplo, estos son dos procesos. Este es un proceso de compras, de adquisiciones, y este es otro proceso de registro de gastos, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos, por ejemplo, centralizar todos los datos de los proyectos, de los gastos que se generan en un solo reporte, necesitamos entender primero el proceso del registro de gastos, ¿no? De los proyectos. Si nosotros, por ejemplo, estamos buscando implementar un modelo de BI que genere de repente un reporte de la procura que se está realizando y de repente los montos detallados en función a los tipos de aprobador y todo eso, necesitamos entender todo el flujo de procura, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es levantar la información de la organización. Eh, Estos son algunos ejemplos, ¿no? Visuales que son muy prácticos para poder empezar con nuestro proyecto de implementación de modelo de inteligencia de negocios. Después, la segunda etapa que siempre recomiendo es generar una matriz como la que les estoy mostrando actualmente en pantalla. Entonces, una matriz de reportes e indicadores. Eh, bueno, aquí no están los nombres del dashboard, le he tenido que le quitar un poquito porque, como les decía, es información confidencial a veces este tipo de trabajos, pero les sugiero que hagan una matriz de reportes e indicadores, ¿no? En este caso, por ejemplo, para este proyecto, es un proyecto en el cual se están generando 34 dashboards de BI, ¿no? Se agrupan en, bueno, acá tenemos algunas cabeceras que les voy a explicar un poco en cómo les puede servir esta matriz. Básicamente, el objetivo de esto es definir su alcance, definir el alcance del modelo para poder tener un punto de partida y empezar a trabajar luego, ¿no? Aparte también necesitamos que este modelo, este alcance esté definido en un lugar tangible para que un directivo que tenga o nuestro sponsor dentro de la organización pueda aprobarlo y de esta forma nos podemos tener un sustento sólido para cuando vayamos a de repente con un área y decirle, ¿sabes qué? Ahora necesito tal información, que me la envíes de tal forma y necesito que ahora me envíes más información de la que antes me enviabas, ¿no? Entonces, importante tener un alcance definido también para mostrárselo luego a otras áreas cuando estamos en reuniones y decirle, mira, la información que tú nos vas a dar ahora para el funcionamiento del modelo es con este objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué cabeceras tiene esta matriz de reportes e indicadores? Un código, ¿no? Si vamos a hacer un modelo de BI bastante amplio, bastante grande y extenso, se sugiere que puedan codificar cada uno de sus dashboards, ¿no? A veces solemos poner cualquier nombre nada más a los dashboards y después no lo logramos entender, entonces codifiquemos los dashboards para poder llevar un orden, es importante. Em, este es un punto clave, ¿no? Para poder planificar el alcance de un proyecto de implementación de BI. En este caso, la implementación se ha paquetizado en 6 paquetes de trabajo, ¿no? Ya que cada paquete de trabajo involucra orígenes de datos similares, ¿no? Si tenemos 20 orígenes o 30 orígenes de datos para elaborar un modelo de BI dentro de una empresa, paqueticemos los modelos, paqueticemos los dashboards, ¿no? De repente hay 4 o 5 dashboards que dependen de los mismos 2 o 3 orígenes de datos. Entonces, hagamos un paquete de esos dashboards. Cojamos otros dashboards más que dependan de otros 2 orígenes de datos, ¿no? Eh, y ordenemos de esa forma porque podemos avanzar por paquetes de una forma más rápida y sencilla, ¿no? De nada vale que creemos un reporte que tiene 10 orígenes de datos y luego creemos otro que tiene 10 más. Mejor avancemos con 5 o 6 reportes que tienen los mismos orígenes de datos
Empecemos así porque cuando nosotros empecemos a solicitar esta información o a coordinar con las distintas áreas que generan esta información dentro de una organización, vamos a poder barrer más reportes más rápido en una sola reunión, eh, de forma más rápida. Entonces, paquetizar el, digamos, el proyecto o los dashboards que se van a construir es importante y relacionarlos a los orígenes de datos, ¿no? Orígenes de datos similares para paquetes similares. Definir un tipo para los reportes también, en este caso eran operaciones y proyectos, ¿no? Definir el nombre también del reporte. Este mismo cuadro nos puede servir para ir mapeando el avance, ¿no? De cómo va el avance de implementación, ya vamos a nivel piloto, ya se está ejecutando, ya está en curso, ¿no? Entonces, sería bastante también poner el avance en este cuadrito, y para poder presentarlo de repente ante nuestro sponsor que está patrocinando la implementación de este modelo de inteligencia de negocios dentro de la empresa, ¿no? El desarrollador, muchas veces un único desarrollador no trabaja en la implementación de un modelo de BI, sino que son más de uno, dos, tres, cuatro desarrolladores. Ahora estoy viendo un modelo de BI en el que participan 6 desarrolladores de cada uno en distintos países y lo estamos conectando en internet, ¿no? Entonces, cuando ya llevas un proyecto a gran escala, es importante mapear también quién está desarrollando tal dashboard, ¿no? Es importante. Tener también una columna con los orígenes de datos, eh, importante para saber exactamente cuál es el origen de datos asociado a este reporte, ¿no? Porque pueden ser similares y en función a esto también, como les había dicho, paquetizamos, ¿no? Por ejemplo, estos que están en paquete 2 tienen orígenes de datos similares, ¿no? La frecuencia de actualización del reporte, hay reportes que se actualizan de forma mensual, otros semanal, otros diaria, ¿no? Entonces es importante mapearlo también y dejar un objetivo acá, ¿no? Un objetivo puede empezar con una palabra como mostrar, realizar, revisar, gestionar, ¿no? Si vamos a elaborar un modelo de inteligencia de negocios que genera información, que vienen a ser los dashboards, que son los outputs, las salidas, necesitamos tener un objetivo, porque si no tenemos un objetivo claro, entonces mejor no construyamos el dashboard, ¿no? Puede salir luego de hacer un mapeo de objetivos que tengamos 3 o 4 dashboards con el mismo objetivo, ¿no? En ese caso, ¿para qué vamos a construir 3 o 4 dashboards? Fusionemos esto en un solo dashboard, y minimicemos la cantidad de información que se va a generar, o se va a generar en el modelo, ¿no? Entonces busquemos siempre que los objetivos sean únicos para cada uno de estos dashboards, ¿no? De nada nos sirve tener 4 o 5 dashboards que nos digan exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ese es clave a veces, porque a veces creamos modelos de inteligencia de negocios con 20 30 reportes y a veces no es tan práctico para un gerente estar viendo 30 reportes, ¿no? Casi centralizar todo es mejor, ¿no? Entonces, mapear el objetivo importante. Luego de, por ejemplo, este es un proceso que ya está modificado, que también está en Visagi. Luego de haber ya definido el alcance, los KPIs y los dashboards, vamos a pasar a la etapa de mejora de procesos. Ahora, hemos definido ya todo el alcance, ¿no? Pero ¿qué pasa? De repente, ya definiendo el alcance, ya lo aprobó nuestro sponsor, ya se está implementando este modelo de inteligencia de negocios, nos damos cuenta que hay cierta información que hemos definido acá en los orígenes de datos que hoy por hoy en la organización nos está generando, ¿no? Yo les pongo un caso. Por ejemplo, hemos definido un dashboard de valor ganado para el portafolio de todos los proyectos, ¿no? Queremos saber el SPI, el CPI de todo el portafolio de proyectos dividido por unidades de negocio. Ya. Ese está en la visión del gerente de operaciones. Quiere ver un dashboard del portafolio de proyectos de valor ganado para tomar decisiones. Pero ¿qué pasa si nosotros ya revisando los procesos internos nos damos cuenta que hay el 60% de proyectos de la organización no tienen cronograma, no hacen seguimiento a sus proyectos, no genera un avance físico? Entonces, ¿cómo podemos generar nosotros un dashboard de valor ganado del portafolio de proyectos de una organización si hay varios de los proyectos que no están generando la información necesaria para poder obtener este output final? Ahí es donde entra la mejora de procesos, ¿no? Tenemos que mejorar algunos procesos, tenemos que coordinar con las distintas áreas que generan esta información para comprometerlos, entrenarlos y buscar que generen esta información necesaria para que el modelo funcione, ¿no? Entonces, luego de que ya hemos implementado el modelo de BI, debemos crear algunos nuevos procesos. En este caso, para este proyecto,
Se crearon 4 nuevos procesos para crear el reporte CPI, el reporte de indicadores de cumplimiento, reporte de indicadores de operaciones, reportes de CPI, SB, plazo y porcentaje de actividades completadas, ¿no? Se implementaron dentro del proceso original y se incluyó Power BI, ¿no? Entonces tenemos un proceso mejorado donde se incluyen nuevos procesos, fuentes generadoras de información con el objetivo de reportar toda la información luego en Power BI y el output final sería un proceso de BI ya robusto, de Visagi en Visagi robusto, integrado con nuevos procesos e integrando ya Power BI dentro del proceso, ¿no? Entonces, la mejora de procesos vital. Esto también queda como un activo del proyecto de implementación para luego entrenar y capacitar a las distintas áreas que son partícipes eh, generadoras de información o simplemente a las áreas que actualizan estos reportes, ¿no? Porque hay bastantes áreas involucradas cuando se implementa un modelo de inteligencia de negocios en una empresa, ¿no? Ya dentro del desarrollo y la implementación, un tip muy importante es poder homologar los datos, ¿no? Eh, Acá hay un gráfico de un robot tratando de limpiar información, ¿no? Porque muchas veces pasa, por ejemplo, que uno está buscando implementar un modelo de inteligencia de negocios y, no sé, queremos sacar un dashboard eh, de la cantidad de horas que cargan los recursos de una organización en los distintos proyectos y combinarlos con las horas disponibles que tienen en el futuro y combinarlo con las horas de vacaciones proyectadas, por ejemplo, del personal o combinarlo con las horas que están cargando los proyectos, las horas que están cargando al área comercial, ¿no? O que están destinando de repente para ejecutar propuestas. Y necesitamos conectar data no solamente de recursos humanos, sino necesitamos conectar data del área de proyectos, necesitamos conectar data del área comercial, necesitamos conectar data de repente también de propuestas, ¿no? Y todas las áreas de la organización tienen la información del recurso, pero no la tienen de la misma forma, ¿no? De repente yo soy Sergio Mendoza y tengo un código, mi DNI es 72, 30, 45, ¿no? Y a mí me tienen de la misma forma en otra área, pero ya no me ponen Sergio Mendoza, me ponen simplemente Sergio, Sergio nada más, ¿no? No me ponen mi apellido y luego en la otra área me pone Ingeniero Mendoza, ¿no? Y entonces cada área guarda la información del recurso de distinta forma y cuando tenemos así la información es bastante complicado poder implementar un modelo y conectar la data, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer antes de implementar un modelo, antes de siquiera empezar a desarrollar el modelo, es homologar los datos de entrada. Por eso es que hemos definido previamente la matriz de reportes e indicadores para poder conocer todos los orígenes de datos que son necesarios para poder implementar un modelo de inteligencia de negocios, ¿no? Entonces, homologuemos los datos. Los datos tienen que conversar. Si en una data X de gestión humana dice Sergio Mendoza, entonces en la otra data también y en la otra data también, ¿no? Es un trabajo que se debe hacer previo a la implementación de un modelo porque si no, los esfuerzos de transformación de data van a ser bastante amplios. Se puede transformar la data y pedirle al modelo de BI que te transforme la data y lo haga que lo homologue por ti. Pero lo ideal es homologarlo, ¿no? Tener reuniones con los distintos jefes de área, poder homologar, llegar a un acuerdo y trabajar ya luego de forma homologada, ¿no? Para poder también no cargar tanto al modelo, que muchas veces los modelos de BI se cargan bastante y tienden a pesar mucho cuando le damos bastantes procesos de homologación. En los siguientes masterclass vamos a tener un masterclass netamente de homologación de datos para que ustedes vean ya buenas prácticas, ya y metiéndonos ya de repente de lleno a ejemplos prácticos. eh, cuáles son algunos ejemplos, ¿no? De homologación de datos antes de implementar el modelo. Luego de homologar los datos, lo que tenemos que hacer es estructurar los datos ya en Power Query, ¿no? Power Query es el motor de Power BI. Eh, Dentro de repente algunos no lo conocemos, ya que quizás hemos trabajado solamente conectando un archivo Excel directamente con Power BI y construyendo directamente ya los reportes en DAX, ¿no? Pero Power Query es un motor bastante poderoso que no solamente está en Power BI, sino que también está presente en Excel, por ejemplo. No es tan potente en Excel, pero también está presente y también se pueden construir cosas en Power Query con eso. El objetivo de Power Query es poder hacer transformaciones de datos, ¿no?
A veces, por ejemplo, pasan que tenemos datos en doble entrada, no sé, en una matriz de doble entrada, y es difícil poder procesar eso, luego conectarlo, porque luego cuando estamos modelando necesitamos datos en modo base de datos, ¿no? En forma vertical. Cuando tenemos tablas de doble entrada, por ejemplo, Power Query es un aliado estratégico para poder hacer transformaciones y llevarlas a una base de datos de una sola dimensión, ¿no? Power Query también nos sirve para poder, como les había dicho, se pueden hacer esfuerzos de homologación de datos con Power Query. Se pueden integrar datos de distintos orígenes en uno solo con herramientas como Merge, ¿no? Que puede, o sea, en el cual podemos jalar datos tipo un VLOOKUP de Excel, jalar datos de un origen, llevarlos hacia otro, ¿no? Podemos manipular bastante la información. Power Query es un aliado estratégico porque es el que nos va a eliminar el trabajo manual que muchas veces se requiere para poder generar un reporte, ¿no? Entonces, también vamos a tener un dashboard que se meta un poco más de un masterclass que se meta más a lo que es Power Query, pero importante poder ordenar, ¿no? Nuestro árbol de consultas en Power Query. Cada uno de estos inicios es un origen de datos. Por ejemplo, este es un origen de datos de Dynamics 365 y este es un origen de datos también de Dynamics 365, ¿no? Estas son consultas, datos de información de Dynamics que luego se van integrando y procesando. En Power Query nosotros vamos a poder combinar los distintos orígenes de datos, transformarlos, procesarlos, crear nueva información a partir de ellos, ¿no? Anexarlos unos con otros, crear nuevas consultas, poner algo de código también para poder generar información nueva. Eh, entonces, Power Query es un motor bastante importante, ¿no? Entonces, el segundo paso es poder planificar y construir correctamente nuestro árbol de consultas. Definir qué consultas van a ir al modelo y qué consultas no, ¿no? Ya que no todas las consultas deberían subirse al modelo, hay algunas consultas auxiliares que simplemente nos sirven para poder obtener ya la consulta final que luego va a ser subida al modelo, ¿no? Entonces, Power Query es vital. Estas, por ejemplo, son ejemplos de consultas en Power Query, ¿no? Estas son auxiliares que no van al modelo y estas son principales que sí van al modelo, ¿no? Otra cosa que les sugiero cuando estamos armando un árbol de consultas de Power Query, ya una vez que han jalado toda la data al modelo de Power BI, es ponerle un sufijo, ¿no? Yo por lo general suelo ponerle un sufijo, en este caso está main, que es el principal, y aux de auxiliar, eh, para ordenar, y eso lo vamos a ver cuando ya hagamos modelado de datos en el siguiente tip. Ponerle este sufijo es vital para poder ordenar nuestro modelo. Muchos modeladores de Power BI crean su modelo como sea, lo construyen como sea, y luego ya ni siquiera entienden cómo viaja la información hacia el resultado final, ¿no? Entonces, yo sí les sugiero ser muy ordenados cuando creamos un modelo. Entonces, colocar un sufijo adelante nos va a ayudar mucho para poder saber qué consultas se relacionan entre sí, ¿no? En este caso, no eran muchas consultas en este modelo, por eso todas están como principales y también hay otro grupo de auxiliares, ¿no? Este es un modelo de datos, por ejemplo, de un modelo complejo que es más grande. Tiene bastantes tablas de datos, ¿no? Cada una de estas tablas de datos viene de un origen de datos diferentes, ¿no? Por ejemplo, este de acá es capacidad instalada, que viene de recursos humanos, este es propuestas, que viene del área comercial, este de acá es costo, que viene de finanzas, ¿no? Este de acá son ventas, que viene de los proyectos, ¿no? Este de acá son los target anuales que vienen del directorio, que se te da target anuales, ¿no? Y este es un modelo complejo, ¿no? Que tiene bastantes relaciones. Y para este tipo de modelos complejos que son el resultado de la implementación de la implementación en una empresa, en una organización, lo ideal siempre es clasificarlos por grupos, ¿no? Por ejemplo, acá este es un grupo de inputs, que son todas las tablas que si ustedes ven el sufijo es i, ¿no? ¿Por qué? Porque son ingreso de datos, ¿no? Todas estas tablas se forman a raíz de datos que vienen de distintas fuentes de orígenes, ¿no? Entonces son inputs del modelo. Por eso es que todas tienen una i adelante, digamos el grupo de tablas de datos de inputs. Este de acá son las tablas filtro. Estas tablas filtro son bastante importantes, que en modelado de datos también le denominan las tablas puente, ¿no? Eh, Construir tablas filtros es un tip bastante bueno para poder hacer que tu modelo sea más rápido y no pese tanto. ¿Qué quiere decir una tabla filtro? Es construir tablas
que tengan información que se repite en en todas las inputs, ¿no? Por ejemplo, en este caso es, bueno, la tabla filtro por excelencia que se debe crear primero siempre es una tabla calendario, ¿no? Que para este modelo es el FDate, ¿no? Que es una tabla calendario. Después, por ejemplo, este modelo tiene una tabla filtro de gerencias, ya que las gerencias es un dato que se repite en todos los inputs, ¿no? Por ejemplo, tenemos gerencia a nivel de capacidad instalada, gerencia a nivel de propuesta, gerencia, esa puede ser unidad de negocio, gerencia, ¿no? A nivel de ventas, a nivel de target, de objetivos, ¿no? Entonces, digamos que estos datos de acá se repiten en todos los inputs. Entonces necesitamos crear una tabla puente que conecte la información de todos los orígenes de datos para luego usar estas variables de la tabla filtro en nuestros modelados, en nuestros modelos, y poner estas medidas que se generen o estas variables de esta tabla como filtros de nuestros modelos, de nuestros reportes, nuestros dashboards, y así poder filtrar todos los inputs de golpe, ¿no? Entonces muchas veces pasa que no se generan tablas puentes y los modelos pesan mucho, o tenemos consultas circulares, ¿no? No, conexiones circulares que generan error, ¿no? Entonces, importante lo de las tablas filtro. Trabajemos también con relaciones que sean de una dirección, como, o sea, las conexiones de una dirección son eh, las más recomendadas, ¿no? También se pueden usar, digamos, relaciones en dos direcciones, pero digamos que hay que tener bastante cuidado con las conexiones de dos direcciones, ya que eh, puede ser que el filtro vaya no en la dirección que querramos y los datos puedan ser segmentados de forma incorrecta. Entonces yo sí sugiero que trabajemos con filtros de una dirección por lo general, ¿no? Este es, por ejemplo, una tablita que se creó de accesos, en caso de que se quieran poner accesos, una clave o algo, para poder segmentar información solamente a distintas o a personas específicas, ¿no? Por ejemplo, si tienes en tu organización tres áreas o cuatro áreas específicas, cuatro unidades de negocio, pero toda la data de tu organización se está generando en un solo modelo, pero no quieres que el líder de una unidad de negocio vea la información de otra unidad de negocio, entonces dentro del modelo de BI se pueden crear también tablas de accesos, ¿no? O también en Power Apps, ¿no? También se puede eh, generar accesos por usuario, ¿no? O sea, hay distintos métodos, en este caso se creó una tabla de accesos. Y, por ejemplo, esta es una tabla de consultas que vienen de Primavera P6. También se pusieron un sufijo P6-P6- para llevar un orden, ¿no? Todas estas tablas vienen de una base de datos SQL de Primavera P6, ¿no? Por ejemplo. Eh, entonces yo sí les sugiero que al momento de modelar puedan llevar este orden, ¿no? Agrupar todas sus tablas, input por un lado, filtros por otro lado, accesos por otro lado, las que vienen de Primavera, por ejemplo, de otro lado, y si tienen fuentes de orígenes de datos diferentes, ponerle un sufijo, agruparlas, llevar un orden, porque después cuando ustedes quieran generar nueva información a partir de este modelo, se les va a complicar mucho si es que no llevan un orden desde un inicio, ¿no? Entonces, los grupos, importantísimo, usar sufijos para poder eh, crear bueno, para poder llevar ese orden sobre todo, ¿no? Y ordenarlas también, porque en los fields, acá en los campos a la derecha, si no le ponemos un sufijo, no se ordenan las tablas de BI, ¿no? Bueno, estos son algunos dashboards que se generaron, bueno, que he podido generar en estos años. Hay algunos ejemplos, estoy poniendo, por ejemplo, este fue para una entidad pública, donde se estaba creando un tablero de, de control de proyectos para el portafolio de, de la organización, ¿no? En este caso, todo el portafolio lo tenía en Project for the Web, entonces la conexión fue desde Power BI vía Dynamics 365 a la base de datos de Project for the Web, bastante interesante. Pero ya digamos que el siguiente paso, luego de haber estructurado el modelo, recién es construir el dashboard, ¿no? Y podemos complementarlo también con lenguaje DAX, creando medidas y consultas calculadas, pero eh, lo vital es tener digamos, un orden al momento de construir correctamente el árbol de dependencias de Power Query, realizar las transformaciones adecuadas y mínimas necesarias para que el modelo no se cargue, ordenar el modelo de datos y agruparlos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí recién construir nuestros dashboards, ¿no? Para poder usar las tablas filtro que puedan segmentar distintos orígenes de datos en nuestros reportes. Este es otro reporte que se hizo para una minera, para un cliente minero que es privado, ¿no?
donde también se integró todo un portafolio de proyectos. En este caso de todos los, como es Mina, es owner, todos los consultores, digamos que tiene portafolios de proyectos y trabaja con un montón de consultores, ¿no? Que le envían información a la unidad minera. Entonces ellos requerían que se integre toda la data para poder tener solamente una visión única de portafolio de toda la información que le envían los distintos consultores, ¿no? Entonces este es un dashboard, por ejemplo, que se generó. Solamente es un gráfico de curva S, pero aparte, pero también se generaron algunos reportes similares a este. Este es un dashboard de capacidad instalada, ¿no? Donde la línea negra viene a ser la demanda, la línea negra viene a ser la capacidad y la línea roja viene a ser la demanda. Eh, este es un gráfico típico de capacidad instalada que se puede implementar en cualquier organización que trabaje en entornos multiproyecto y, y también trabaje con recursos humanos, ¿no? Recursos humanos ya sea, por ejemplo, mano de obra en el caso de construcción, recursos humanos de ingeniería en el caso de proyectos de ingeniería o de TI o de diseño, ¿no? Por ejemplo. Y este es un gráfico, un dashboard también bastante interesante de portafolio de proyectos que se puede construir centralizando la data de todos los proyectos de una organización, ¿no? Este es muy similar al de un RP tipo Oracle, tipo SAP, tipo Dynamics, Replicon, ¿no? Donde podemos centralizar data de distintos proyectos, generar KPIs de valor ganado, generar de repente en este proyecto se creó un gráfico de todos los proyectos clasificados por SPI, CPI para saber cuáles son aquellos proyectos críticos, ¿no? Por ejemplo, ahí ya sabemos que tenemos que atender los proyectos que tenían un SPI negativo y un CPI negativo, que son el cuadrante de acá abajo, y no un poco desinteresarnos quizás de los proyectos que están positivos, ¿no? No desinteresarnos, suena feo, pero al menos poder enfocar la gestión de recursos más en los proyectos que son un poco críticos. Denme un segundito que, solo un segundo. Ya. Eh, Bueno, al final también tenemos que hacer pruebas de actualización, ¿no? Se puede actualizar los modelos de forma manual o de forma automática. Eh, Denme un segundo, por favor, que voy a conectar mi laptop. Voy a poner una pausa un ratito. Listo, ahora sí. No tenía conectado el cargador y estaba a punto de que mi laptop se apague. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? ¿Alguien me puede confirmar? A ver en el chat. Sí, correcto, ingeniero, se puede ver la pantalla. Ok, genial. Bueno, entonces, luego ya de crear los dashboards que estábamos viendo, que es posterior al modelado de datos, ¿no? Eh, lo final, ya al terminar de implementar nuestro proyecto de inteligencia de negocios, es verificar la actualización de datos, ¿no? Eh, mm, bueno, el modelo no está terminado hasta que no corra correctamente, ¿no? Muchas veces pasa que creamos un dashboard, le damos refresh y salen errores, ¿no? Entonces, al final de implementar ya el modelo de inteligencia de negocios, debemos de asegurarnos de que se pueda, se pueda actualizar sin errores, levantar esos errores que pueden generarse, ¿no? Y bueno, también ver si podemos optar por actualización automática, ¿no? Que también VI nos permite hacer eso. En este caso, por ejemplo, eh, podemos dar refresh manualmente con el botón de refresh desde el VI desktop, o también podemos dar refresh de forma automática desde el VI online, ¿no? Una vez que nosotros publicamos, damos refresh y publicamos,
el modelo de BI se guarda en un workspace que está en BI Online. Y cuando tenemos ya el modelo semántico cargado, porque una vez que cargamos el modelo BI se carga el reporte y el modelo semántico, tenemos la opción también de actualizarlo, el modelo directamente desde Power BI Online y ya no necesariamente desde Power BI Desktop, ¿no? Porque una vez que se ha publicado en Power BI Online, ya el modelo está acá y ya lo podemos actualizar directamente o también podemos programar el actualizado automático. Si se tiene la licencia Pro, se puede actualizar hasta, me parece que 8 veces. Y si se tiene la licencia Enterprise, son hasta 64, me parece, ¿no? Y también hay otras técnicas para actualizar los datos de forma automática usando Power Automate, ¿no? Que lo hemos hecho en algunos proyectos también, con robots que desencadenen el trigger de actualización de datos, ¿no? Que también es interesante ir por ese lado, pero tenemos que hacer las pruebas de actualización, ¿no? Y de las pruebas de actualización vamos a ver si está corriendo o no. Ahora, ¿qué pasa si el modelo ha corrido? ¿Lo vamos a dejar ahí? No, no lo vamos a dejar ahí. Tenemos que validar la calidad de los datos también, porque lo que suele pasar cuando hemos implementado un modelo con tantos orígenes de datos es que a la primera corrida habría que tener mucha suerte para que toda la información esté coherente y ok. Entonces, ¿cómo lo vamos a validar? Con una prueba piloto, ¿no? Si tenemos información ya histórica de proyectos, podemos comparar la información que está generando el modelo de BI con la información que se venía generando anteriormente con las herramientas manuales, ¿no? Con Excel o de la forma pasada, por así decirlo. Y una vez que ya hemos validado por lo menos que el modelo de BI está corriendo unos 2, 3 o 4 ciclos, ya sea pueden ser un ciclo semanal, mensual, ya se puede, con un proceso de marcha blanca, ¿no? De repente un mes, 2 meses, ¿no? Ya se puede lanzar oficialmente y se puede velar porque los datos sean confiables, ¿no? Ya que por lo general quien va a tomar decisiones no puede esperar que el BI arroje algún tipo de error. Entonces es importante tener un proceso de marcha blanca, revisar que las actualizaciones se den correctamente, revisar también que los outputs que genera la data, que genera la información que se genera del modelo esté correcta, ¿no? Compararla de repente con data histórica, ¿no? Y al final, una vez que nosotros hemos terminado nuestro modelo de BI, podemos buscar integrarlo con otros programas, ¿no? O con otros modelos también, ¿no? En este caso, por ejemplo, este modelo de BI que está construido acá, que se construyó también para un cliente, conectaba Dynamics 365, la data de Dynamics 365, y luego se creó un robot de Power Automate que desencadena un trigger para actualizar el modelo de BI, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, el cliente quería que se almacenen también la información de valor ganado de los proyectos, ya que Microsoft Project for the Web todavía, con las limitaciones que tiene, disculpen, el performance de los proyectos semanal, no puede almacenar el performance del proyecto semanal. Entonces se crearon robots de Power Automate que permiten almacenar la información de BI, almacenarla en SharePoint y luego alimentar también el modelo de BI, ¿no? Todos estos complementos que se pueden generar con Automate o con SharePoint o con cualquier otra herramienta que se pueda conectar a BI, eh, se pueden hacer ya en la fase final, ¿no? Pero deberíamos tenerlas mapeadas desde la planificación, ¿no? Una vez que ya el modelo de BI está integrado, nos permite, pues, sobre todo con Automate se pueden crear bastante cosas y con Power Apps también, ¿no? Entonces, eh, no nos quedemos solamente implementando el modelo de BI, sino que busquemos integrarlo también con otras herramientas de Office para generar mayor valor, ¿no? Entonces, ese es de repente el mensaje con esto. Este es, por ejemplo, un robot. Este es un robot de Power Automate que está conectado a un modelo de BI que desencadena un trigger. Este es un flujo sencillo que, que se desencadena de Power BI, que inicia una variable tipo string, que es tipo array, que es una matriz, ¿no? Para generar una tabla y luego esa tabla la envía por correo electrónico. Y, por ejemplo, este es un reporte, una alerta semanal de todo el estado de consultores de un cliente, ¿no? Lo actualizó, no lo actualizó y está vacía, ¿no? Por ejemplo, en este caso se requería un reporte de todos los clientes, todos los consultores de un cliente, sus subcontratos almacenaban su reporte de avance en carpetas en SharePoint que estaban predefinidas por el cliente, ¿no? Pero eh, estas carpetas de SharePoint
o el cliente necesitaba una alerta para saber si ya el consultor le había enviado o no la información. Entonces, a partir de los datos de Dynamics 365 y a partir de los datos de las propiedades del archivo, de los archivos que están en SharePoint, se generó un reporte en BI que luego se desencadenaba con Automate para poder enviar el alerta hacia el owner, ¿no? Y decirle, mira, estos consultores todavía no han actualizado la data, estos consultores ya le actualizaron la data y estos consultores ni siquiera han puesto el reporte donde deben colocarlo, ¿no? Entonces, ya tenemos de repente algo automático que podemos sacar a partir de nuestro modelo, ¿no? Eh, eso. Y una recomendación, ya casi finalizando, dos recomendaciones finales. Una que es documentar el modelo, o sea, todos los modelos que nosotros vamos creando, debemos documentarlos. Esta es una técnica bastante útil, usar el Model Documenter para poder resumir, de repente tener un resumen de todas las medidas que nosotros creamos, medidas y consultas, medidas y columnas calculadas que creamos, ¿no? Sabemos que cada medida tiene una tabla de propiedades y dentro de esa tabla de propiedades se genera una descripción. Entonces, si creamos una medida, podemos generarle una descripción, ¿no? Llevemos un orden, ¿no? Entonces, colocamos la descripción y luego podemos usar herramientas tipo Documenter como para poder hacer este tipo de resúmenes, ¿no? Y tener un glosario de términos, de terminología. La documentación del modelo es importante, ¿no? Importante crear un diccionario de consultas, un diccionario de tablas, crear un diccionario de medidas y columnas calculadas y también elaborar un glosario de términos, ya que recordemos que si nosotros implementamos un modelo de BI para una empresa, una organización, esto tiene que quedar como activo para esa organización. Entonces, debe poder entenderlo, debe poder mejorarlo, debe poder darle, de repente crear nuevos parches o crear nuevas versiones o complementarlo con algún otro software, ¿no? Necesitan entender lo que estamos creando. Entonces, llevar una documentación del modelo, importantísimo. Y por último, ya para finalizar, capacitación, ¿no? Importante, ¿no? Si bien ya Power BI y las herramientas de inteligencia de negocios tienen bastantes años ya en el mercado y ya hay bastantes cursos de BI y todo eso, en mi experiencia, que vengo implementando BI ya unos 5 o 6 años aproximadamente, sí, hay mucha gente que ya hoy por hoy conoce. Probablemente nos choquemos con alguna resistencia. Hola, ¿me confirman? Creo que salí. Sí, ingeniero, sí se puede ver la pantalla y también se la escucha. Ah, qué genial. Ya bueno, como les decía, mm, importante capacitar, ¿no? Importante capacitar. A veces hay personas que hoy por hoy todavía siguen trabajando en Excel o prefieren confiar en la información en Excel porque pueden manipularla, pueden hacer otros reportes a partir de Excel, ¿no? El Excel está bastante afianzado hoy por hoy en las empresas, ¿no? Entonces, podemos generar una charla para capacitar a la gente en general, a todos los usuarios, cómo exportar la información de BI hacia Excel para poder procesarla, ¿no? Cómo poder extraer los datos de BI hacia Excel. Podemos crear robots que permitan exportar la información de BI hacia Excel si es que lo necesitan, ¿no? Cómo actualizar el modelo, ¿no? Cómo publicarlo, cómo navegar en los distintos bloques, ¿no? que se generan en un modelo de Power BI, ya que eh, saber navegar en los bloques a veces nos permite poder eh, ver información o ver la información que necesitamos sin necesidad de construir
más reportes nuevos, ¿no? Entonces, capacitar al equipo de gestión de proyectos es importante, es importante, es importante. Y si no se hace, probablemente su modelo de BI va a quedar ahí y nadie lo va a ver. Nadie lo va a ver, no van a entrar o van a entrar una vez a la semana y no lo van a entender y simplemente no va a generar el valor que puede generar realmente la implementación de un modelo de BI en una empresa, ¿no? Entonces, eh, digamos que este es el último, pero es el más importante de todos de los pasos al momento de implementar un modelo de BI. De repente, de acá a unos años, ya cuando el BI sea como el Excel, porque en algún momento todos vamos a saber este tipo de herramientas y vamos a conocer este tipo de herramientas, no va a ser necesario, ¿no? Pero todavía yo creo que es muy importante capacitar a los líderes que toman decisiones eh, sobre el uso de la herramienta, sobre cómo exportar la información, cómo interactuar con ella, ¿no? Porque de nada vale todo el esfuerzo si es que ellos no la usan, la información, ¿no? Entonces, en la experiencia que tengo, les aconsejo esto, capacitemos, capacitemos y una vez que han capacitado ellos mismos, por ejemplo, al inicio hay siempre es difícil, ¿no? Al inicio, ¿no? Pero una vez que ellos ya reciben cierta capacitación, uno les enseña a cómo interactuar con los datos, cómo analizarlos, cómo revisarlos, eh, todo fluye porque la herramienta es bastante interactiva, ¿no? BI es bastante interactivo. Y una vez que ya conocen BI, lo dominan, ya no hay un punto de no retorno, ya simplemente te piden más cosas, te piden más cosas, más cosas y más cosas y nuevas cosas y más información y se rompe la inercia, pero romper esa inercia requiere de que nosotros capacitemos a los líderes que toman decisiones que no manejan este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, bueno, creo que este era mi última PPT. Muchas gracias. Espero haber podido compartir algo de información que ustedes no conocían y que les sirva en las implementaciones de modelos de BI que puedan estar teniendo en mente de repente en las organizaciones en que trabajan. Nada, ahí les dejo mi correo y bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta o algo, también estoy listo como para que para poder responder. Excelente, ingeniero, muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, sí, Perfecto. sí, Bueno, claro. nada, muchísimas gracias. De igual manera, no sé si tendrán alguna pregunta también los participantes. Igual ahí está el chat para que lo puedan dejar. También invitarlos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Certificate Project Control, tanto en Facebook, Instagram, YouTube. También va a estar colgada esta masterclass para que lo puedan revisar. También nos encuentran en LinkedIn. Y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, pueden escribirnos a nuestro correo para poder ayudarlos. Bueno, no sé si tendré algo más pendiente, ingeniero, o ya finaliza el masterclass. No, eso sería todo. Más bien, muchas gracias. Espero van a ser una serie de sesiones, así que ya en las siguientes sesiones entraremos un poquito más a detalle de cada uno de los pasos quizás. Esto era algo más general y espero que les sirva para las futuras implementaciones que puedan estar viendo, ¿no? En sus organizaciones. Perfecto. Sí, muchísimas gracias también a usted por la ponencia de esta noche y de igual manera invitamos a los participantes a que nos puedan escribir al WhatsApp que justo estoy compartiendo ahora, donde van a poder agendar alguna asesoría gratis por su participación, ¿no? De esta noche en este masterclass. Muchísimas gracias, ingeniero. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.